Saludos cordiales estudiantes, bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. Recordemos que estamos en el primer parcial del primer quimestre. El objetivo de la clase es generar el análisis del texto y sus diferentes tipos en la implementación de los trabajos académicos. Muy bien, para continuar el tema de la clase anterior, recuerden que tratamos el tema del texto, ¿no? Ahora tenemos su estructura. ¿Y cuál es la estructura de un texto? Iniciamos con una introducción, que es la parte donde se presenta el tema que se tratará y los aspectos más relevantes del mismo. Es un abreboca de lo que se encontrará en el desarrollo, o sea, es un preámbulo pequeño, breve, sobre lo que se va a decir. Su propia palabra nos indica. Al decir introducción, estamos introduciendo, dando un intro, una pequeña estructura, un pequeño párrafo, un pequeño escrito, una pequeña descripción de lo que va a suceder en este texto. Luego de ello tenemos como segunda estructura el desarrollo. En este cuerpo de desarrollo, en este cuerpo de texto, se presenta todo el análisis de investigación, todo el trabajo, todo el desarrollo, todos los nudos de lo cuanto tiene que ver con esta narrativa o con este texto o con este tema o con este trabajo de investigación. Por eso, la segunda parte que también es importantísima, donde usted puede sustentar todo lo que tiene que ver con el texto, con el trabajo de investigación, es el desarrollo. E inclusive dentro del desarrollo usted puede ubicar citas textuales. Recuerden que hemos hablado sobre las citas textuales mayor a 40 palabras, menor a 40 palabras, cómo son sus características, cómo deben implementarlas. Recuerda que también dentro de la introducción, si usted quiere, existe una introducción por medio de cita, que puede citar a un autor que crea o haga referencia al tema que usted está tratando. Además puede ser una introducción por anécdota o que estamos hablando sobre una situación que ya hemos vivido. Y por último tenemos una introducción por preámbulo o por interrogante. Deja planteada una pregunta que la cual usted va a citar al momento que desarrolle el texto. Y por último, dentro de la estructura tenemos lo que es la conclusión, es la síntesis y valoración de la información presentada y se destacan las ideas principales del tema a manera de cierre, ¿no? Recuerde que dentro del desarrollo que usted tiene del tema, usted va ubicando lo más relevante, lo más importante, las palabras clave, las ideas principales, y ello trae consigo al momento que usted realiza la conclusión, o también aquí en este caso se le llama síntesis, ¿no? Bueno, entonces recordemos, tenemos dentro de la estructura de un texto introducción, desarrollo y conclusión. Hablamos también de los tipos de texto. ¿Cómo se clasifican? Hay tres. Dentro de los tipos de texto tenemos los textos literarios, que son el texto dramático, el narrativo, el lírico. Y si hablamos de los textos no literarios, hablamos de un texto descriptivo, de exposición, argumentativo, informativo, científico. Todos estos que se encuentran en la segunda descripción del tipo de texto son aquellos que se utilizan dentro de un trabajo de investigación o también denominado tesis. Y si hablamos por los textos digitales, pues muchos de ustedes tienen conocimiento de ellos, que son este tipo de textos digitales multimedia que hacen referencia a cada una de las situaciones o redes sociales o páginas web que usted revisa, ¿no? Entonces, para centrarnos un poco a lo que es el texto, vamos a traer lo que es el texto académico. Un texto académico es un escrito que hace referencia a los temas propios del ambiente estudiantil. Su misma palabra nos lo indica. Muy bien, dentro de este texto académico vamos a encontrar un estilo formal y técnico. Vamos a recordar que dentro de ello hablamos de un trabajo monográfico, ¿no? Que tiene situaciones formales, su redacción, tiene, como ya lo habíamos indicado, tiene una introducción. Recuerde, si usted revisa un texto académico, siempre va a encontrar una introducción, va a encontrar un índice donde le indica cada una de las páginas que va a encontrar, y al finalizar usted encuentra usualmente va a encontrar una conclusión
En otras ocasiones va a encontrar solo la bibliografía, en otras conclusión y bibliografía, porque todo, cuando hablamos de un estilo formal, estamos hablando netamente de una información ya más veraz a la cual usted tiene que presentar las pruebas de dónde usted utilizó esa información, ¿no? De dónde recabó esa información. Por ello, a lo último se ubican lo que son las bibliografías. Recuerden que ustedes y yo ya vimos el año pasado lo que son las citas textuales y por lo tanto estamos hablando de lo que a lo último se agregaba eran las bibliografías, que obviamente se daban de manera alfabética y además de los anexos que son las fotos, las encuestas, de todo el trabajo que se realiza. Por otra parte, tenemos dentro de las características del texto académico la variedad temática. El tema que ha de ser tratado depende de la disciplina. Habrán textos académicos que desarrollen de temas educativos, sociales, naturales y científicos. Todos ellos ustedes en algún momento han utilizado dentro de sus estudios. También está dirigido a un público especializado, puesto que debe ser dirigido a los profesores o a un tribunal de examinación. Recuerden que antes de que ustedes tengan en sus manos estos tipos de textos académicos, ellos pasan por un preámbulo anterior, una investigación, un desarrollo, una observación, y dentro de ello está dirigido directamente a los docentes, a los profesores y a un tribunal que examina que ese material académico esté apropiado y está apto para que las personas, en este caso los receptores, que nos volvemos el resto, podamos receptar una información veraz y oportuna. Además, tenemos de demostrar un conocimiento en una forma sistematizada y científica. Entonces, dentro del texto académico vamos a encontrar un estilo formal y técnico, una variedad temática dirigida a un público especializado y la demostración de un conocimiento de forma sistemática y científica. Por otra parte, hablemos del ensayo. ¿Y qué es el ensayo? Es un tipo de texto escrito en prosa en la cual el autor expone, analiza y examina con variados argumentos un tema determinado, con el propósito de fijar proposición al respecto siguiendo un estilo argumentativo propio. Esta posición al respecto, dice, del estilo propio que quiere utilizar en dicho argumento, ustedes lo hicieron el año pasado. Algo muy breve, muy superficial en cuanto al trabajo que ustedes hicieron de sus ensayos para la fiesta de la lectura. Ustedes eligieron un tema que se les proporcionó una lista de temas, ustedes elegían y creían cuál era el más adecuado que ustedes podían tratar. Ustedes comenzaron ¿qué? A argumentar, a sostener, a citar ciertos autores que podían ayudar a fundamentar el tema de su ensayo, el desarrollo de su ensayo, ¿no? Entonces, por ende, dice que el autor, en este caso cada uno de ustedes, se volvió autor de su propio ensayo, ¿no? Del desarrollo de ello. Expone, analiza y examina, ¿ya? Estas palabritas son muy esenciales dentro de un ensayo. Entonces, ¿solo va a exponer? No. Tiene que haber una exposición, una presentación de un tema, tiene que haber un análisis y luego una examinación que nos ayude a crear un propio argumento sobre lo que nosotros hemos previsto o analizado. Entonces, también se dice que el ensayo es una pieza escrita que pertenece al género lírico, que se caracteriza por el desarrollo de un tema de manera libre y personal. Recuerden que ustedes tuvieron la libertad de decidir cuál era el tema que querían tratar en el ensayo, ¿no? Se escriben comúnmente, dice los ensayos, para manifestar una opinión o una idea y la pieza escrita no se rige a una estructura de redacción específica ni tiene que documentar sus puntos de vista exclusivamente. Entonces recuerden que que cuando se les recordaba que ustedes no hablaran del yo personal, sino que lo hablaran en una tercera persona. Y dentro del ensayo tenemos las partes, asimismo, que es en este caso la introducción, dice es el tema y la forma en la que será abordado por el autor, ¿no? El autor plantea su hipótesis, la contextualiza y la expresa en su posición al respecto. Además del desarrollo, donde se argumenta, se fundamenta todo y la conclusión, ¿no? Se dan los puntos de vista finales respecto, inclusive usted puede dejar una pregunta abierta que le permita dar paso a un nuevo trabajo o a un nuevo ensayo de investigativo. ¿Cuántos tipos de ensayos hay? Pues hay 3.
Está el ensayo literario, el ensayo científico y el ensayo académico. Dentro del ensayo literario se dice que es un escrito en prosa en el cual el autor desarrolla sus ideas sobre un determinado. Pero, a diferencia de los ensayos académicos y científicos, el ensayo literario añade un propósito estético. ¿Ya? Entonces, en este caso, dice si obliga, en cambio, a ser original, al cuidado del lenguaje y a la belleza, la forma, es decir, al estilo literario que va a utilizar. Entonces, dentro de este ensayo literario sí tiene que tener una estructura, sí tiene que tener un estilo al cual debe regir. Muy bien, diríamos, por ejemplo, en un ensayo literario hablamos del laberinto de la soledad de Octavio Paz. Si hablamos del ensayo académico, dice corresponde a la exposición y argumentación en torno a un tema de interés de la comunidad académica bajo un orden discursivo, lógico y con base bibliográfica. En los ensayos académicos siempre deben incluir las fuentes consultadas, bibliografías y otras fuentes. Recuerden que estos ensayos académicos usted va por preámbulo o de la mano enlazado lo que son los trabajos investigativos académicos, que ya lo hemos visto. Y dentro de ello podríamos topar un ensayo académico. Como ejemplo tenemos el ensayo La cultura popular de la épica al simulacro de Ernesto García. Y tenemos además dentro de estos dos tenemos el tercer tipo de ensayo, que en este caso es un ensayo científico, es un poco más formal y habla de que, a diferencia de los otros, persigue un propósito estético. No persigue un propósito estético alguno, sino que garantiza la comunicación eficaz de la premisa. Recuerden que cuando hablamos de científico, estamos hablando de temas directos y concisos del cual se van a tratar, ¿no? Los científicos suelen ir argumentados a la luz de referencias a teorías. Recuerden que estamos hablando de científicos, ¿no? Se presentan teorías, ciertas teorías que comienzan a ser desarrolladas de otra manera o viabilizadas de otra manera. Inclusive muy pronto hemos de escuchar muchos ensayos científicos sobre el coronavirus, ¿no? Dentro de ello presentarán cuáles debieron haber sido las formas, los protocolos, los más viables en cuanto a medicinas, tratamientos, etcétera, etcétera. Dentro de eso pueden ingresar lo que es un ensayo científico. Por ejemplo, el ensayo de las ecuaciones de campo de la gravitación de Albert Einstein, que es uno de los ensayos más reconocidos a nivel de lo científico. Muy bien, y para realizar un ensayo tenemos los siguientes pasos. Dice, escoger un tema de interés social, seleccionar los argumentos más fuertes y anticipa los argumentos que podrían refutar los tuyos. O sea, hablamos de los contraargumentos, ¿no? Para apoyarte en un proceso de escritura, te sugerimos que escribas un ensayo. Para realizar esto, tiene que planificar, tiene que responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema de este ensayo? ¿Qué se parecieron los inconvenientes? ¿Qué diría el autor? Comienza usted a plantearse ciertos tipos de preguntas, de interrogantes. Se revisa, se lee nuevamente los borradores que usted llegase a escribir para poder ver e ir puliendo cualquier detalle que usted crea que deba de volver a replantearlo. La redacción es un papel muy importante que juega en este tipo de ensayo, porque usted tiene que estar revisando si su redacción es a su lenguaje es formal e informal y hacia qué público objetivo usted apunta. Y la publicación del ensayo es la parte final de este trabajo. Muy bien. Dentro de los ensayos, en algún momento ustedes pudieron haber revisado los famosos ensayos que se encuentran en el área digital. ¿Ya? Algunos de ustedes de pronto los revisaron para hacer los suyos. Hablamos de los libros electrónicos, que ahora, hoy en día, ustedes los están utilizando dado a la situación mundial que estamos viviendo, ¿no? Ustedes estos libros electrónicos los encuentran muchas veces de forma de PDF, que les permiten tener una mejor visualización y revisarlo desde muchos dispositivos, celular, laptop, computadora, una tablet, etcétera. ¿Y qué es un libro electrónico? Recuerden que el libro electrónico también es llamado ebook o ecolibro, que es una versión digital electrónica de un libro, cuyo publicación es a través de un soporte digital, más no de papel, ¿no? Esa es una de las grandes diferencias y se encuentran en la web y puede ser almacenado en un CD, ¿no? Ahora,
para ello tenemos que tener claro que es importante esto. Ahora, dentro de la narrativa hispanoamericana, vamos a tener un trabajo al finalizar nuestra clase. Yo les voy a dejar previsto, quisiera que revisen cada uno de ellos, la novela narrativa,